En una noche de diciembre, 5 amigos decidieron pasar la temporada navideña en una casa de montaña que habían alquilado en un remoto rincón del bosque. La casa estaba ubicada junto a un tranquilo río que serpenteaba entre los árboles, rodeada por otras pequeñas cabañas, todas ellas vacías en esa época del año. Las luces de Navidad parpadeaban en cada ventana, creando un ambiente acogedor y festivo. El grupo estaba formado por Alex. Era un joven amable y extrovertido que había crecido en la misma ciudad que Daniel. Eran amigos desde la infancia y compartían una fuerte conexión. Alex trabajaba como diseñador gráfico y disfrutaba de la creatividad en su trabajo. Siempre estaba dispuesto a ayudar a sus amigos y era conocido por su sentido del humor y su carisma. Daniel, el mejor amigo de Alex, también había crecido en la misma ciudad. Aunque parecía sereno y amigable, ocultaba un oscuro secreto que se revelaría más adelante en la historia. Trabajaba como contador y era muy meticuloso en su trabajo. Siempre parecía estar en control de la situación y tenía una personalidad reservada. Laura era una mujer inteligente y apasionada que conoció a Emily en la universidad, donde ambas estudiaron literatura. Decidieron mudarse juntas a una ciudad cercana después de graduarse. Laura tenía una personalidad extrovertida y disfrutaba de la escritura creativa en su tiempo libre. Era la que solía mantener la moral del grupo en alto con su optimismo. Emily, la compañera de Laura, era una persona reflexiva y observadora. Tenía un enfoque serio en su carrera como profesora de literatura. A menudo se perdía en sus pensamientos y tenía una intuición aguda, lo que la llevó a notar cosas inusuales acerca de Daniel durante su estadía en la casa de montaña. Sara era la amiga de la infancia de Alex y Daniel que se había mudado recientemente a la ciudad donde vivían los demás. Había vivido en diversas ciudades a lo largo de su vida debido al trabajo de su familia. Sara era una persona amigable y adaptable, lo que la hacía encajar fácilmente en cualquier grupo. Trabajaba como consejera en una escuela y era muy empática. Los primeros días transcurrieron en completa armonía. Aprovechando la nieve que cubría el bosque, decidieron hacer largos paseos, a veces caminando y otras veces esquiando y haciendo snowboard. Alex era un apasionado esquiador y se encargaba de enseñar a los demás los conceptos básicos, lo que se convirtió en una actividad emocionante y llena de risas. En las tardes, cuando regresaban a la acogedora cabaña, solían jugar a juegos de mesa como Monopoly y Pictionary junto a la chimenea. Daniel, con su habilidad para los números, a menudo se encargaba de llevar el control de las finanzas del juego, mientras que Laura y Emily se destacaban en el arte de dibujar. Sara, por su parte, siempre tenía anécdotas divertidas para contar, lo que hacía que todos se rieran a carcajadas. Las noches eran aún más especiales. Sentados alrededor del fuego, compartían historias de miedo para entretenerse. Daniel tenía una habilidad especial para narrar cuentos de terror, y sus relatos eran tan vívidos que a veces daban escalofríos. Laura y Emily, por otro lado, preferían contar historias de misterio y fantasía, lo que añadía un toque único a la atmósfera. Sin embargo, a medida que las noches iban avanzando, comenzaron a notar cosas extrañas. Mientras jugaban a las cartas una noche, Alex notó que su mazo estaba incompleto, faltaban varias cartas. Laura, que había organizado la cena esa noche, descubrió que algunos ingredientes que había dejado sobre la mesa desaparecieron misteriosamente. Sara escuchó pasos en el pasillo durante la noche, pero al salir de su habitación, no encontró a nadie. Estos eventos inusuales comenzaron a sembrar la inquietud en el grupo, y las risas y los juegos de la tarde se tornaron en conversaciones nerviosas y miradas sospechosas a medida que avanzaba la noche. Durante una cena, la tensión llegó a su punto máximo. Las acusaciones comenzaron a volar entre ellos, y el ambiente se volvió tan tenso que decidieron separarse para calmarse. Mientras Sara y Daniel se retiraban a sus habitaciones, Laura y Emily se quedaron en la sala para hablar a solas. Mientras hablaban, Laura notó un extraño brillo en los ojos de Emily, como si algo la estuviera perturbando profundamente. Fue entonces cuando Laura, preocupada por la reacción de su amiga, decidió preguntarle qué sucedía. Emily titubeó un momento, como si estuviera evaluando si debía compartir sus preocupaciones, pero finalmente decidió confiar en Laura. Emily le explicó que había comenzado a notar un comportamiento inusual en Daniel durante su estancia en la casa de montaña.
Le describió las sonrisas siniestras que había visto en momentos en que pensaba que nadie lo estaba mirando, las miradas frías que le parecían inapropiadas para la ocasión y algunas conversaciones que le habían parecido perturbadoras. Emily había estado llevando un registro mental de estos incidentes, preocupada de que Daniel pudiera estar ocultando algo oscuro bajo su apariencia amigable. Laura, al escuchar estas revelaciones, también comenzó a sentir que algo no estaba bien. Ambas chicas decidieron llevar a cabo sus investigaciones por separado esa noche. Emily, con cuidado y sigilo, se dirigió a la habitación de Daniel. Ella tenía la intención de acceder a su teléfono en busca de pistas que pudieran confirmar o desmentir sus sospechas. Emily sabía que era una acción invasiva, pero sentía que era necesario para la seguridad del grupo. Con cautela, logró acceder al teléfono de Daniel mientras éste estaba ocupado en otro lugar. Lo que encontró la dejó horrorizada. En la galería de fotos de Daniel, descubrió una colección de imágenes perturbadoras. Había fotos de objetos extraños dispuestos de manera extraña en la casa de montaña, así como imágenes de los demás miembros del grupo tomadas sin su conocimiento ni consentimiento. Algunas de estas fotos incluían primeros planos de expresiones asustadas en los rostros de sus amigos mientras dormían o conversaban entre ellos. En cuanto a Alex, mientras investigaba su habitación en busca de pistas, se topó con una extraña cantidad de objetos personales de los demás amigos escondidos en su armario y bajo su cama. Había carteras, llaves, collares y otros objetos que habían desaparecido en los últimos días y que habían sido objeto de búsqueda. Esta revelación dejó perplejo a todo el grupo, ya que Alex era conocido por su lealtad y amistad, y nadie esperaba que estuviera involucrado en algo así. Sara, por su parte, había notado que tanto Daniel como Alex habían estado ausentes en momentos clave durante las noches misteriosas. Habían salido de sus habitaciones en momentos en que los demás estaban distraídos o fuera de sus habitaciones, y regresaban con una actitud aparentemente normal. Sin embargo, ahora con las sospechas sobre ellos, estas ausencias repentinas y su comportamiento durante esas salidas comenzaban a tomar un tono ominoso. La revelación de estas pruebas impactó al grupo de amigos profundamente. Ahora tenían pruebas concretas que sugerían que Daniel y Alex podrían estar involucrados en los eventos extraños que habían estado ocurriendo en la casa de montaña. La tensión llegó a su punto culminante cuando todos se reunieron de nuevo en la sala. Las acusaciones volaron, pero esta vez había pruebas concretas. Daniel y Alex negaron vehementemente cualquier participación en los eventos extraños, pero la evidencia estaba en su contra. Fue entonces cuando Daniel se fue a un rincón de la sala. Allí las dos amigas se acercaron a Daniel, quien se encontraba sentado solo en un rincón de la sala, aparentemente absorto en sus pensamientos. La atmósfera estaba cargada de tensión cuando Emily habló con voz firme pero preocupada: «Daniel, necesitamos hablar contigo. Hemos descubierto algunas cosas realmente inquietantes que no podemos ignorar». Daniel levantó la mirada, aparentemente sorprendido por la seriedad de Emily y Laura. Intentó mantener su expresión habitual de calma, pero no pudo evitar que un ligero nerviosismo se reflejara en sus ojos. Fue entonces cuando Emily y Laura presentaron las pruebas de las fotos perturbadoras y los objetos personales encontrados en su habitación. Le mostraron las imágenes en su teléfono y los objetos que habían recuperado. La habitación se llenó de un silencio pesado mientras Daniel examinaba las pruebas con una expresión cada vez más ansiosa. La acusación era clara, y Daniel comenzó a sentir la presión. Intentó negarlo al principio, balbuceando excusas y justificaciones. Sin embargo, Emily y Laura eran persistentes y no estaban dispuestas a dejar que se escapara de la verdad. Fue entonces, en medio de la creciente tensión y con lágrimas en los ojos, que Daniel finalmente rompió en llanto y confesó. Admitió haber llevado a cabo los actos extraños y siniestros que habían estado aterrorizando al grupo durante su estancia en la casa de montaña. Sus palabras eran un torrente de culpa y angustia, y reveló que había estado actuando de esa manera para experimentar la sensación de control y poder sobre los demás. La atmósfera en la cabaña se volvió aún más sombría y desgarradora cuando Daniel confesó sus oscuros actos. El silencio que siguió a la confesión de Daniel fue roto por un ruido siniestro que venía de afuera. Un aullido desgarrador resonó en la noche, seguido de pasos que se acercaban rápidamente a la cabaña. La puerta tembló bajo una fuerza invisible y las ventanas vibraron.
La confesión de Daniel había desatado algo oscuro y malévolo en la casa de montaña. Las luces de Navidad que antes parpadeaban de manera festiva comenzaron a parpadear en un patrón ominoso. Los retratos en las paredes parecían moverse por sí mismos, mostrando expresiones aterradoras. Las sombras se alargaron y se retorcieron, tomando formas inquietantes. El grupo de amigos se aferró unos a otros, aterrados y paralizados por el miedo. Daniel, con lágrimas aún en los ojos, se dio cuenta de que su confesión había liberado algo maligno y incontrolable en la cabaña. Trató de disculparse y deshacer lo que había hecho, pero era demasiado tarde. Las puertas y ventanas se abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de frío glacial y una presencia oscura que llenó la cabaña. Las voces susurrantes llenaron el aire, y sombras grotescas se movían por la habitación. El ambiente estaba cargado de malicia. Uno a uno, los amigos desaparecieron en medio de la oscuridad y el caos. Gritos de terror resonaron en la cabaña mientras eran arrastrados hacia la negrura que los rodeaba. La casa de montaña se convirtió en un escenario de pesadilla, y los amigos nunca serían vistos nuevamente. La cabaña quedó en silencio una vez más, pero la atmósfera aterradora persistió. Los eventos de esa noche quedaron grabados en la memoria de aquellos que los presenciaron, como una advertencia de que, a veces, las confesiones pueden abrir puertas a lo desconocido y desatar horrores indescriptibles. La casa de montaña, ahora impregnada de oscuridad, se mantuvo como un recordatorio siniestro de lo que puede esconderse detrás de una sonrisa amigable y de la capacidad humana para desencadenar pesadillas inimaginables.